Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a la congregación de Corintios por Pablo. En este capítulo vamos a ver lo que es parte del capítulo 15. Vamos a ver la primera parte de un capítulo muy extenso que hemos dividido quizás en tres partes, siendo esta la primera. Antes de que pasemos a estudiar este capítulo, vamos a recordar lo que vimos en el capítulo 14. En aquel capítulo el apóstol confirmó la superioridad de la profecía, y ya recuerde que la profecía es la proclamación clara de la verdad en el idioma que la comunidad comprende. Y por tanto, esta profecía es superior a los idiomas no interpretados. ¿Por qué? Porque la profecía edifica, exhorta y consuela a toda la asamblea, mientras que el uso de un idioma que no tiene interpretación solo beneficia a quien lo habla. Si en la congregación se habla en idiomas sin el orden ni en la interpretación, los creyentes podrían llegar a pensar que aquel invitado que entra a la congregación, que todos en esa asamblea están locos. Eso Pablo lo explicó. En cambio, cuando la verdad se proclama con claridad, los corazones de las personas que llegan a la congregación son confrontados y llevados a la adoración de Elohim. Después de esto, Pablo dio instrucciones para el orden de la reunión en el Shabbat. Ordenó que cuando alguien toma la palabra para aclamar, orar o alabar en un idioma que la congregación no entienda, que deben participar en ese momento dos o tres personas por turno, siempre y cuando haya interpretación del lenguaje que se esté proclamando la palabra. De lo contrario, deben guardar silencio en la asamblea. En cuanto a los que toman la palabra para profetizar, es decir, para proclamar las verdades establecidas en las escrituras, deben participar también dos o tres por turnos, mientras los demás evalúan mediante el don de discernimiento si lo que se está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios. Y deben hablar también en orden porque los profetas mantienen en todo momento el dominio de su propio espíritu, es decir, de su dominio interior. Pablo establece que lo que él está instruyendo no proviene del mismo, o sea, lo que les está pidiendo en cuanto al orden no es una cosa que pide de él, sino que viene de Elohim, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Al final del capítulo, Pablo afirmó que cualquiera que se considere verdaderamente espiritual debe someterse a estas instrucciones de orden que él está dando, reconociéndolas como mandatos del Señor. En conclusión, toda la reunión que se dé en la congregación debe realizarse decentemente y con orden. Visto esto, el resumen del capítulo 14, vamos a entrar al capítulo 15, pero antes de entrar vamos a hacer una introducción de este capítulo para que podamos tener un panorama de lo que Pablo va a desarrollar en el capítulo 15. Bien, hasta este punto de la carta que hemos estudiado, 14 capítulos, Pablo ha corregido la inmadurez de la congregación manifestada en el divisionismo, el egoísmo, la inmoralidad, los pleitos entre hermanos, la mala comprensión de lo que es la cena del Mesías, la influencia de prácticas paganas y el desorden general de la asamblea. Ahora, al acercarse al cierre de la epístola, porque ya está en el capítulo 15, faltan este y el siguiente capítulo, el apóstol desarrolla este capítulo, que es el más extenso de la carta, dedicando 58 versículos a explicar la resurrección de los que mueren en Yeshua. Esto plantea una pregunta inevitable. Sí, ¿por qué es tan largo? ¿Por qué Pablo dedica tanto espacio en la carta a este tema de la resurrección? La respuesta se comprende al considerar tres dimensiones de la mentalidad grecorromana del siglo I que rodeaba a los creyentes en Corinto. ¿Respecto a qué? Respecto a cosas como el alma y el cuerpo. Para entender esto, vamos a ver esto
del alma y el cuerpo en tres dimensiones de esa mentalidad grecorromana del siglo I. Esta primera dimensión es la filosófica, la segunda es la mitológica y la tercera es la religiosa. En el ámbito filosófico, especialmente bajo la influencia del platonismo, el alma era considerado superior al cuerpo, mientras que éste podía ser visto como una condición inferior, o sea, el cuerpo era inferior al alma, o incluso el cuerpo venía a ser la prisión de la que debería escaparse o liberarse el alma para alcanzar una realidad superior. Eso era lo que enseñaba la filosofía y recuerde que eso está rodeando a la congregación de Corinto. En el ámbito mitológico, el tema del alma y el cuerpo, las concepciones sobre la muerte y el Hades presentaban al difunto continuando de alguna manera su existencia en el mundo de los muertos, pero sin la esperanza que él necesariamente recuperaría un cuerpo ahí en el Hades. En el ámbito religioso, el alma y el cuerpo eran vistos a través de las religiones de misterio, difundidas en ciudades como Corinto, donde ofrecían estos cultos a sus iniciados la esperanza de un destino favorable del alma después de la muerte mediante los ritos y las prácticas propias de cada culto. Aunque estas concepciones, la mitológica, la filosófica y la religiosa, eran diferentes, muchas coincidían en separar el alma del cuerpo y consideraban superior la existencia espiritual, es decir, la existencia del alma. De este pensamiento surge una idea que ha llegado hasta nuestros días y es que el ser humano posee un alma inmortal que al morir el cuerpo, este alma es liberado y continúa viviendo y asciende a una realidad celestial. Escuche bien. Por eso debemos preguntarnos hoy si Pablo nos va a enseñar en este capítulo que cuando una persona muere, su alma abandona el cuerpo y asciende al cielo. O si va a enseñarnos que debemos orar por los muertos para ayudarlos como espíritus a alcanzar el cielo. Estas preguntas nos permiten comprender por qué Pablo dedica 58 versículos a la resurrección. Él no está corrigiendo completamente una duda acerca de lo que ocurre después de la muerte. Pablo no se va a referir al tema mitológico o al tema religioso o al tema filosófico del cuerpo y el alma. Él lo que va a hacer es confrontar una manera de pensar profundamente arraigada en la cultura de Corinto, que incluso ha llegado hasta nuestros días. Y va a demostrar que la esperanza del Evangelio no consiste en que un alma inmortal escape del cuerpo cuando muera, sino que el Elohim vence a la muerte mediante la resurrección y transforma al creyente para llevarlo a una condición de vida. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte del capítulo, o en todo el capítulo. Iniciamos en el verso 1 que dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. El apóstol inicia este capítulo diciendo: además les hago saber, hermanos, el evangelio que les he predicado. Al decir además les hago saber, la expresión griega norizo, traducida como hago saber, significa hacer conocer, recordar o traer nuevamente a la memoria. No implica que Pablo vaya a enseñarles un evangelio diferente o nuevo, sino que les recuerda el mismo que ya habían recibido. La palabra además de marca una transición. Él está, después de corregir los problemas internos de la congregación, los va a exhortar a hacer todo decentemente y con orden. Ahora Pablo les está diciendo: les recuerdo el evangelio que ya les anuncié. Con estas palabras revela que el tema que va a desarrollar
es el asunto doctrinal más importante. Es decir, lo que ahora les va a plantear respecto al Evangelio es lo más importante de toda la carta. Les va a enseñar lo que es el Evangelio. Para ello nosotros debemos comprender primero qué es el Evangelio. Debemos preguntarnos qué es para cada uno de nosotros el Evangelio. La palabra griega evangelión, de donde sale evangelio, significa buena noticia o buena proclamación. Evangelio no es una religión, no es una denominación, ni es simplemente un libro o un grupo de libros de la Biblia. Evangelio es la buena noticia de que Elohim cumplió su promesa de redención enviando su corporeidad a través del Mesías para vencer el pecado y la muerte y abrir el camino hacia la vida eterna. Eso es el Evangelio. En los versículos siguientes, Pablo resumirá ese Evangelio en 4 hechos históricos. El Mesías murió por nuestros pecados, el Mesías fue sepultado, resucitó al tercer día y fue visto por numerosos testigos. Esa es la buena noticia que transforma la vida del creyente y constituye el fundamento de toda la fidelidad en Mashiach. Es como si Pablo dijera, además de todo lo que les he corregido hasta el capítulo 14, quiero recordarles el fundamento sobre el cual descansa toda su fidelidad, que es el evangelio que ya les anuncié cuando estuve con ustedes. A continuación dice, el cual también recibieron, en el cual también están firmes. El verbo griego para lambano, traducido recibir, significa recibir de alguien al lado, alguien que te está hablando al lado. Es decir, recibir una enseñanza autorizada para conservarla y transmitirla fielmente. Pablo no está describiendo una simple aceptación intelectual, sino que describe, al decir esto, el cual también recibieron, les está diciendo que tuvieron la recepción de un depósito sagrado que él les transmitió, que no es de él, pero que él les transmitió. Por eso añade, en el cual también están firmes. El verbo aquí es istemi, significa permanecer de pie, mantenerse firmes o establecidos. La imagen aquí de Pablo es la de un edificio cimentado sobre un fundamento de roca. Pablo les está diciendo, hermanos, además de la exhortación al orden que les he instruido, les recuerdo el evangelio que les enseñé, el cual aceptaron y en el cual perseveran hasta ahora. Luego el verso 2 dice, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué. Escuche bien, son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo continúa hablando del Evangelio diciendo, por el cual asimismo son salvos. Aquí aparece el verbo sozo en griego en tiempo presente pasivo, indicando una acción continua. Esto significa que Pablo no dice solamente que fueron salvos, sino que están siendo salvados. Al usar el verbo en presente pasivo, está indicando que la acción continúa, es decir, están siendo salvados. El apóstol está expresando que la salvación es un proceso que comienza cuando aceptamos el llamado y continúa durante toda la vida del creyente y alcanzará su plenitud cuando lo perfecto regrese, como nos ha dicho anteriormente, es decir, cuando ocurra la resurrección y recibamos un cuerpo semejante al del Mesías resucitado. Precisamente por eso deben perseverar firmes en la obra de la salvación que aún no ha llegado a su consumación, porque esto será cuando Mashiach regrese. Para que no quede duda, añade, si retienen la palabra que les he predicado, el verbo aquí es catecho, significa aferrarse firmemente, sostener o conservar sin soltar. Pablo no está hablando de ganar la salvación por méritos propios, sino de permanecer fieles al evangelio apostólico sin sustituirlo por filosofías o interpretaciones equivocadas. En otras palabras, Pablo le está diciendo que si abandonan la enseñanza que recibieron de los apóstoles
para abrazar ideas contrarias al Evangelio, de nada les habrá servido haber creído. No basta con haber aceptado el mensaje una vez, es necesario permanecer firmes en él hasta el fin. Por eso concluye, a no ser que hayan creído en vano. Al decir creído, el verbo en griego es pistueo, que significa confirmar o ser leal. Ese verbo se refiere a exhibir la fidelidad. Creer en griego significa exhibir la fidelidad, no creer nada más. Es como si Pablo en estos dos primeros versículos les dijera, ya les expliqué que deben hacer todo con decencia y orden. Ahora quiero recordarles el evangelio que les anuncié y que ustedes aceptaron. Este evangelio es el fundamento sobre el cual permanecen firmes y por el cual están siendo salvados. Pero esta salvación llegará a su plenitud solamente si permanecen fieles al mensaje que recibieron. De lo contrario, habrán creído en vano, es decir, habrán exhibido una fidelidad en vano. Porque después de haber recibido la buena noticia, el evangelio de Elohim, que él hizo, cumplió en su propósito de redención por nosotros a través de la corporeidad en el Mesías, entonces habrán vuelto, si rechazan esto, habrían vuelto a creer en filosofías y doctrinas humanas que niegan la resurrección de los creyentes. Así vamos al verso 3 que dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Pablo acaba de recordarles que el Evangelio es el fundamento de la salvación, siempre que permanezcan fieles a él hasta el fin. Es decir, no basta con afirmar que el Mesías resucitó, también es necesario que el creyente acepte que así como resucitó Yeshua, así se resucitará quien persevere hasta el fin. Ahora profundiza el apóstol en lo que es el evangelio que él les enseñó y les dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Al decir porque yo les entregué, Pablo deja claro que cumplió fielmente con la misión que le fue encomendada por Yeshua. La expresión en primer lugar no significa que después vendrá otro evangelio, sino que se refiere a lo más importante. Al decir les entregué en primer lugar, está diciendo les entregué lo más importante, el fundamento de toda la emuná, de toda la fidelidad. Y cuando añade lo mismo que recibí, vuelve a emplear el verbo griego paralambano, que indica que el evangelio no nació de su imaginación, ni fue producto de una reflexión personal, sino que lo recibió como un depósito divino y lo transmitió con la misma fidelidad a los hermanos de Corinto. Es como si dijera, hermanos, ya les corregí muchos errores y les exhorté a hacer todo decentemente y con orden, pero lo más importante que les entregué fue el evangelio exactamente como yo lo recibí. A continuación resume el contenido del evangelio, es decir, ahora va a dar el resumen de lo que es el evangelio. Y dice que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Esto, al decirlo, es el primer gran pilar del evangelio. ¿Cuál? El que Yeshua murió por nuestros pecados. Pablo no dice simplemente que Yeshua murió, pues muchos fueron crucificados en Roma en aquel tiempo. Lo extraordinario no fue la muerte en sí, sino el propósito de esa muerte. La preposición griega hiper, traducida por o significa también a favor de o en beneficio de o por causa de, lo que está diciendo es que la muerte del Mesías no fue un accidente histórico, ni únicamente el resultado de una injusticia humana. Fue el cumplimiento, a decir, por nuestros pecados, fue el cumplimiento del plan redentor de Elohim para cargar con nuestros pecados. Por eso añade, conforme a las escrituras. Aquí Pablo afirma que todo ocurrió exactamente como ya había sido anunciado en el Tanakh, es decir, en la Torá y los profetas. El sacrificio del Mesías no fue una idea nueva ni un acontecimiento improvisado, sino el cumplimiento de la promesa divina revelada desde la antigüedad en pasajes como Génesis 3:15, Isaías 53,
Salmo 22, Daniel 9 y otras figuras proféticas como Jonás. En otras palabras, el Evangelio no comenzó en el Nuevo Testamento. Fue anunciado por Elohim desde Génesis y en Yehoshua alcanzó su cumplimiento. Ahora los versos 4 y 5 nos dicen que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura, que se apareció a Kefa y después a los 12. Pablo continúa resumiendo lo que es el contenido del Evangelio y ahora dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Kefa y después a los demás. Después de que Pablo ha establecido que el primer hecho del Evangelio fue la muerte del Mesías para el perdón de pecados, ahora añade el segundo, que fue sepultado. Con ello demuestra que la muerte de Yeshua fue real, no fue una muerte ficticia, no fue aparente ni producto de un desmayo. Todos presenciaron lo ocurrido en la cruz y su cuerpo fue colocado en una tumba conocida. La sepultura constituye así el puente histórico entre la muerte del Mashiach y la resurrección de él. A continuación agrega, y que resucitó al tercer día. Aquí encontramos el centro de todo el capítulo 15 que vamos a estudiar y el tercer gran pilar del Evangelio. El verbo griego aquí, egeiro, significa levantarse, despertar, ponerse en pie, y aparece en un tiempo verbal que enfatiza un hecho permanente, es decir, que se levantó para permanecer. El Mesías no solo resucitó, sino que permanece vivo y es la esperanza sobre la cual descansa toda la fidelidad del creyente al Evangelio. Por eso vuelvo a añadir, conforme a las escrituras, la sepultura y la resurrección no fueron acontecimientos improvisados ni tema del Nuevo Testamento, sino el cumplimiento exacto del plan redentor que Elohim había revelado desde la antigüedad en la Torá y los profetas. Luego dice, y que apareció a Kefas y después a los 12. El verbo griego ofte, traducido apareció, significa que fue visto o se dejó ver. Pablo no habla de visiones subjetivas, sino de apariciones reales del Mesías resucitado ante testigos identificables como Pedro, comenzando por él, por Pedro, y luego a los 12 apóstoles. Con estos versículos, Pablo resume el Evangelio en 4 hechos históricos e inseparables. El Mesías murió, el Mesías fue sepultado, resucitó y fue visto por numerosos testigos. De esta manera, Pablo demuestra que la buena noticia, que Elohim se iba a disminuir a semejanza de hombre para morir, ser sepultado y resucitar, no descansa sobre ideas filosóficas ni experiencias místicas personales o privadas, sino sobre acontecimientos que son públicos o fueron públicos en el tiempo del primer siglo y que cumplieron exactamente lo que Elohim había prometido desde el principio en las escrituras. Llegamos hacia el verso 6 que dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después de mencionar a Kefas, es decir, Pedro, y a los 12, Pablo amplía la lista de testigos y añade, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Con esta afirmación, el apóstol fortalece aún más la credibilidad de la resurrección. Ya no habla solamente de los apóstoles, sino de una multitud de testigos que vieron al Mesías resucitado al mismo tiempo. Además señala que la mayoría aún vivía cuando escribió esta carta, de modo que cualquiera podía acudir a ellos y comprobar la veracidad del testimonio. No está Pablo apelando aquí a una experiencia privada ni a un hecho oculto, sino a un acontecimiento público. La resurrección fue pública, confirmada por numerosos testigos presenciales. Luego agrega, pero algunos ya duermen. La expresión duermen, escoimao en griego, es una metáfora que Pablo aplica a la muerte del creyente,
no de todos, del creyente, desde la perspectiva de la resurrección. Duermen, lo que Pablo está diciendo es duermen porque van a ser resucitados. No significa que esos testigos hayan dejado de existir, sino que su muerte es temporal y no definitiva. Aunque algunos ya habían muerto cuando Pablo escribió esta carta, su testimonio no quedaba invalidado porque la misma esperanza que proclamaron antes de dormir era lo que ahora, era con la que ahora dormían. Así como el Mesías murió y fue sepultado por el poder de Elohim, también la esperanza de ellos es que resucitarán cuando Él regrese y recibirán un cuerpo semejante al suyo. De esta manera Pablo introduce la gran esperanza que desarrollará a lo largo del resto del capítulo. Pablo podría haber omitido que algunos de esos testigos ya habían muerto, pero al mencionarlo deja claro que su testimonio no perdió validez por haber fallecido. Al llamarlo los que duermen, emplea una expresión que dirige la atención del creyente hacia la esperanza de la resurrección y no hacia la muerte. Y no hacia la muerte como un estado definitivo. Es como si Pablo dijera, algunos de aquellos 500 hermanos aún vivían y como testigos vivos podían confirmar lo que habían visto, mientras que otros, para el tiempo de esta carta, unos 30 años después de Machía, dormían aguardando el día en que así como el Mesías resucitó, ellos también serían levantados en un cuerpo semejante al de Machía por el poder de los hijos. Y el verso 7-8 dice, después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo continúa aquí ampliando la lista de testigos y añade, después apareció a Jacob. Jacob lo traducen Jacobo, pero su nombre es Jacob. Después apareció a Jacob, dice Pablo. Todo indica que se refiere a Jacob, el hermano de Yeshua, quien llegó a ser uno de los principales líderes de la congregación de Jerusalén. Los evangelios muestran que durante el ministerio de Yeshua, sus hermanos no comprendían completamente quién era él. Eso lo pueden leer en Juan 7:5. Sin embargo, después de la resurrección, Jacob aparece como una de las columnas de la congregación. Aunque los evangelios no relatan este encuentro entre Yeshua y su hermano Jacob, Pablo revela que el Mesías resucitado se le apareció personalmente a Jacob, un hecho que probablemente marcó el inicio del liderazgo firme de Jacob entre todos los creyentes y así llevó adelante el liderazgo en Jerusalén. Al añadir después de todos los apóstoles, Pablo ya no se refiere únicamente a los 12, pues ellos fueron mencionados en el versículo 5. La palabra griega apóstoles o apóstolos significa enviado. Y aquí aparece Pablo abarcando al grupo más amplio de los que el Mesías había escogido y enviado para anunciar el Evangelio, no solo a los 12. De esta manera Pablo muestra que la resurrección no fue confirmada por unos pocos testigos aislados del grupo que seguía a Mashiach, sino por todo el conjunto de los enviados que recibieron la misión de proclamar la buena noticia. Finalmente, para cerrar la lista de testigos, Pablo dice, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Con estas palabras, no solo confirma que una vez más la realidad de la resurrección, sino que añade su propio testimonio como último de los testigos apostólicos. El libro de los Hechos revela que ese encuentro ocurrió camino a Damasco, donde el Mesías resucitado le habló en lengua hebrea, eso lo encuentran en Hechos 26:14, confirmando que estaba vivo y glorificado. Al decir al último de todos, Pablo da a entender que fue el último en recibir una aparición del Mesías resucitado con el propósito de ser constituido testigo apostólico. Luego expresa su sentir al decir, como aún nacido fuera de tiempo. La expresión refleja que no fue llamado junto con los 12 ni con los demás enviados durante el ministerio terrenal de Yeshua, sino mucho después, cuando aún Pablo perseguía a la congregación. Precisamente por eso considera su llamamiento un asunto extraordinario, una manifestación extraordinaria de la gracia de Elohim.
el haberlo escogido a pesar del testimonio que él había dado. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, pues perseguía la asamblea de Dios. Así dice el versículo 9. Aquí Pablo ha desarrollado una lista de testigos que comenzó con Pedro, que fue un discípulo restaurado, porque Pedro negó al Señor, pero el Señor no lo rechazó, lo restauró después de haberlo negado. Y esa lista termina con el mismo perseguidor que transformado en apóstol. Es decir, desde Kefas, que fue alguien que negó al Señor, el Señor no lo rechazó, termina la lista con alguien que persiguió a la congregación y aún así el Señor lo transformó en un apóstol. Ambos testimonios proclaman la misma verdad. El Mesías resucitado sigue llamando, transformando y enviando a quienes Él quiere. Ahora explica por qué se considera el último de ellos y dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo no cambia el tema, está justificando su inclusión entre los testigos de la resurrección y explicando por qué considera que ocupa ese lugar. La razón de ser el más insignificante de los apóstoles es porque, a diferencia de los otros apóstoles, él no fue llamado durante el ministerio terrenal de Yeshua, sino después de su resurrección, y siente que no es digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la congregación. Con estas palabras explica que su ministerio no tiene que ver con sus méritos personales, sino que se debe completamente a la gracia de Elohim que lo escogió. Con esto Pablo reafirma el fundamento de su mensaje. El evangelio que recibió y anunció está basado en hechos reales. La muerte del Mesías por nuestros pecados, su sepultura, su resurrección y sus apariciones a numerosos testigos, incluyéndolo a él. Ese es el fundamento del evangelio. El mismo el mismo Pablo es el último de esta cadena de testigos apostólicos, no por mérito propio, sino por la gracia que lo alcanzó. Entonces, si la resurrección del Mesías fue confirmada por tantos testigos, incluyendo a un antiguo perseguidor transformado por Elohim, ¿cómo pueden algunos en la congregación negar la resurrección de los creyentes? Llegamos al verso 10 y 11 que dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resulta vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Después de reconocerse Pablo mismo como indigno de ser apóstol, declara, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Con estas palabras deja claro que su llamado, su ministerio y la transformación de su vida no fueron resultado de sus méritos, capacidades o justicia personal, sino de la gracia de Elohim actuando en él. Pero aún sintiéndose insignificante, Pablo no minimiza su responsabilidad, por eso añade, y su gracia para conmigo no resultó vana. La palabra griega kenos significa vana, vacía, inútil o sin efecto. Es decir, que la gracia que recibió Pablo no produjo una respuesta pasiva en él, sino una vida entregada al propósito de Elohim. ¿Por qué? Por la gracia que ya había recibido. Por eso continúa diciendo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no está exaltándose él mismo sobre los demás apóstoles, sino reconociendo que todo el fruto de su ministerio provenía de la acción de Elohim en él. Su esfuerzo no era una obra independiente de la gracia, sino precisamente el resultado de esa gracia obrando en su vida. En otras palabras, Pablo está diciendo, no soy apóstol porque lo merezca, soy apóstol porque Elohim tuvo misericordia de mí y esa gracia que me alcanzó produjo una vida completamente dedicada al cumplimiento y llamado de lo que recibí. Finalmente dice, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos
y así creyeron ustedes. Con estas palabras vuelve a quitar la atención de los mensajeros para centrarla en el mensaje. Es como si dijera, ya sea que el evangelio haya sido anunciado por Pedro, por los demás apóstoles o por Pablo mismo, todos proclamamos la misma verdad. El Mesías murió por nuestro pecado, fue sepultado, resucitó y fue visto por numerosos testigos. Así Pablo deja claro que la autoridad del Evangelio no depende de la personalidad histórica o posición del mensajero, sino de la fidelidad al mensaje recibido. Los corintios no creyeron en Pablo como individuo, sino en el Evangelio apostólico que proclamaba en unidad, en unanimidad con todos los apóstoles. Por eso concluye, así creyeron ustedes. Es como si les dijera, la fidelidad y la esperanza en la que están firmes nació de ese anuncio apostólico único. Pero si ahora algunos están aceptando ideas filosóficas que negaban la resurrección futura, estaban apartándose precisamente del fundamento sobre el cual habían creído. En el verso 12 al 14 dice, ahora bien, si se predica que el Mesías ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Machía ha resucitado. Y si el Mesías no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Escuche bien, después de resumir el Evangelio que dice, y Yeshua murió, fue sepultado, resucitó y fue visto por numerosos testigos, Pablo comienza a confrontar directamente a quienes dentro de la congregación contradicen ese mensaje. Aceptan la resurrección de Mashiach, pero niegan la resurrección de los muertos. Por eso pregunta, pero si se predica que el Mesías resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Pablo acaba de afirmar que los apóstoles anunciaron unánimemente la resurrección y que los corintios recibieron y creyeron ese mensaje. Por eso les muestra la contradicción. Habían algunos que sí aceptaron el Evangelio porque Mashiach resucitó. Es decir, la congregación existe porque aceptó que Mashiach resucitó. Ahora, no pueden aceptar su resurrección y al mismo tiempo negar que los que le pertenecen a Mashiach también resucitarán. La resurrección de Mashiach no es un acontecimiento aislado. La resurrección de Mashiach forma parte del mismo plan de redención y constituye el fundamento y la garantía de la resurrección de los creyentes. Para llevar su argumento hasta las últimas consecuencias, Pablo declara, porque si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Mashiach ha resucitado. Algunos podían admitir la resurrección excepcional del Mashiach y sin embargo negar que los demás muertos fueran resucitados. Pero Pablo destruye esa distinción y les dice, si no existe la resurrección de los muertos, entonces tampoco Mashiach, a semejanza de hombre, pudo haber resucitado. Luego muestra entonces las consecuencias de esa contradicción y les dice, y si el Mesías no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también la fe de ustedes. Si Yeshua no resucitó, la predicación de los apóstoles carece de fundamento y la fidelidad de los creyentes pierde su esperanza. En otras palabras, si niegan la resurrección de los que pertenecen a Mashiach, terminan contradiciendo el fundamento del evangelio que recibieron y en el cual dicen que están perseverando. Es como si Pablo dijera, les he enseñado el fundamento del evangelio, que es la muerte de Mashiach para llevar nuestros pecados y su resurrección como fundamento y garantía de nuestra condición de vida eterna. ¿Cómo entonces pueden ahora negar esa misma promesa para ustedes? Si Mashiach no resucitó, entonces la razón por la que se congregan en Corinto y permanecen firmes en la fidelidad pierde todo sentido. Su fidelidad entonces es vana, vacía. Y dice el 15, aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios
que él resucitó a Mashiach, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Ponga atención. Pablo inició la confrontación con algunos creyentes de Corinto que aceptaban la resurrección del Mesías, pero negaban la resurrección de los muertos. Ellos estaban influenciados por ideas filosóficas que consideraban imposible una resurrección corporal por el tema del alma y el cuerpo. En respuesta, Pablo lleva su argumento hasta sus últimas consecuencias y les dice, si no existe resurrección de los muertos, entonces tampoco Mashiach, que murió a semejanza de un hombre, pudo haber resucitado, y si Mashiach no resucitó, todo el evangelio que les enseñó pierde su fundamento y ellos se están congregando en una fidelidad vacía. Por eso ahora lleva el argumento todavía más lejos y les dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Mesías, al cual entonces no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. El apóstol está diciendo, si los muertos no resucitan y por tanto Yeshua tampoco resucitó, los apóstoles no seríamos simplemente personas equivocadas, serían falsos testigos de Elohim porque afirmaron públicamente que él había levantado al Mesías. La gravedad de esta contradicción de algunos creyentes en la congregación de Corinto alcanza así el centro mismo de la fidelidad de la congregación. La congregación estaría en este momento, si no creen en la resurrección, perseverando en un evangelio cuyo Mesías no había resucitado. Y quienes dieran testimonio de su resurrección, desde Pedro hasta Pablo, estarían dando falso testimonio acerca de la obra de Elohim mismo. Así Pablo construye una cadena lógica imposible de romper. Y está diciendo, si no hay una resurrección, Mashiach no resucitó. Si Mashiach no resucitó, la predicación es vana. Y si la predicación es vana, la fidelidad de ustedes también lo es. Y si los apóstoles anunciaron una resurrección que nunca ocurrió, son falsos testigos de lo mismo. Con esto, Pablo prepara el terreno para mostrar en los versículos siguientes las consecuencias todavía más devastadoras de negar la resurrección. Y dice el verso 16-17, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Mashiach ha resucitado. Y si el Mesías no ha resucitado, la fe de ustedes es vana, todavía están en sus pecados. Pablo demostró que negar la resurrección de los muertos termina negando la propia resurrección del Mesías y convierte el testimonio apostólico en falso. Ahora muestra las consecuencias de esa doctrina para los propios creyentes. Y les dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Pablo repite prácticamente la afirmación del verso 13, pero ahora la utiliza para mostrar las consecuencias que tendrían los creyentes que han creído en vano. Tendrían que haber creído en vano si Mashiach no resucitó y no resucitan los muertos. Es como si dijera, aceptemos por un momento la afirmación de ustedes. Es como si Pablo les dijera eso. Y les dice, supongamos que los muertos no resucitan. Entonces tendrán que aceptar también la consecuencia inevitable. El Mesías tampoco resucitó. Pablo con esto no permite separar ambas verdades. La resurrección de Yeshua y la resurrección de los que pertenecen a él están inseparablemente relacionadas. No puede ocurrir la segunda si no existe la primera. Y no puede ocurrir la primera si no es un plan divino. Por eso agrega con mayor gravedad, y si el Mesías no resucitó, la fidelidad de ustedes es vana, aún están en sus pecados. Esto también ya lo había dicho en el verso 14, que si el Mesías no resucitó, la fidelidad es vana, pero ahora explica lo que significaría aceptar esa conclusión, es decir, que el Mesías no resucitó. Si Mashiach no resucitó, y entonces perseverar en su fidelidad y mantenerse firmes en el Evangelio no tendría sentido y por lo tanto
aún están en sus pecados. Es decir, si Mashiach no murió en la cruz, entonces no se llevó los pecados. Quiere decir que los que se congregan en Corinto en ese momento estarían todavía siendo pecadores a pesar de haber aceptado a Mashiach. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque la muerte de Yeshua por sí sola no completa el evangelio. Es decir, si Mashiach murió y no resucitó, el evangelio está incompleto. Él murió por nuestros pecados, pero si permaneció muerto, entonces la muerte no fue vencida, ni existe la confirmación divina de que su obra redentora haya triunfado. Es como si dijera, si Yeshua murió por nuestros pecados, pero no resucitó, entonces el pecado y la muerte siguen teniendo dominio sobre todos los que se congregan. Luego el verso 18-19, para finalizar esta parte, dice, entonces también los que han dormido en el Mesías están perdidos. Si hemos esperado en Mashiach para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de la. Escuche bien, Pablo ha establecido una cadena que comienza con una premisa. Si no hay resurrección de Mashiach, entonces no resucitó. Y si no resucitó, la predicación apostólica es vana. La fidelidad de los creyentes carece de fundamento y se reúnen sin sentido. Y los apóstoles vendrían a ser falsos testigos de lo mismo. Por tanto, si Yeshua permanece muerto, no ha completado su obra redentora. Seguimos entonces todos los creyentes en nuestros pecados y permanecemos bajo el poder de la muerte. A continuación agrega, entonces también los que durmieron en el Mesías están perdidos. La palabra griega apolimí puede expresar la idea de perecer, perderse o quedar arruinado. Pablo ahora dirige su atención a los creyentes que ya habían muerto, diciendo, si no existe resurrección, aquellos que murieron confiando en Mashiach no tienen una esperanza futura. Su muerte sería definitiva y su esperanza habría quedado sin cumplimiento. De esta manera, Pablo muestra que la esperanza de los que ya murieron depende de la resurrección tanto como la de los que todavía viven. Y entonces, sin resurrección, los que murieron en Mashiach perecieron, se perdieron. Y los que permanecen vivos continúan bajo el pecado y la muerte y también se perderán. Finalmente lleva las consecuencias hasta su punto máximo y dice, si solo en esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pablo no está diciendo que seguir a Mashiach sea lamentable. Está diciendo que sería lamentable entregar la vida por una esperanza futura si la esperanza no existiera. Es decir, si la resurrección no es real, ¿qué sentido tendría soportar persecuciones, renunciar a tantas cosas y permanecer fieles esperando una vida futura que nunca llegará? Todo ese sacrificio habría sido en vano. En síntesis, si después de recibir el Evangelio abandonan su enseñanza para creer de doctrinas falsas, han creído en vano, porque si no hay resurrección, Mashiach no resucitó. Si Mashiach no resucitó, la fidelidad es vana. Seguimos en nuestros pecados. Los que murieron en él perecieron y nuestra esperanza queda reducida a esta vida. Tanto los que ya duermen como los que todavía viven, quedaríamos sin esperanza y así realmente seríamos dignos de lástima. Y con esto, mis hermanos, terminamos.